Buenas tardes, hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y familia. Gracias al Señor que podamos compartir la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor para que nosotros podamos ir preparándonos, poniendo en práctica la palabra, porque estamos llegando a los últimos tiempos y tenemos que estar preparados si el Señor viene, para poder ir con Él, y mientras estemos aquí, para que el Señor nos bendiga, nos fortalezca cada día, porque esa es la voluntad de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. De acuerdo a la palabra del Señor, Dios, por su gran amor por su pueblo, nos dejó su palabra como guía. Por medio de ella nosotros podemos ir por el camino correcto, ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y mientras vamos viajando por ese camino, Dios nos promete en su palabra bendecirnos, cuidarnos, protegernos. Así que es muy importante nosotros conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica, todas las enseñanzas que recibimos o la palabra de Dios cuando la leemos. Así que es una gran bendición para nosotros los hijos de Dios que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, porque somos pueblo de Dios. Dios dejó la guía para nosotros seguir sus consejos y lo que Él anhela para nosotros. También nos dejó escrito el testimonio de su pueblo, del pasado, de los que iniciaron lo bueno y los que hicieron lo malo. El domingo pasado, por ejemplo, Matías nos habló del estilo de vida de Daniel, ejemplo de consagración, intimidad, disposición para entender la palabra de Dios. Y creo que son ejemplos que nosotros como hijos de Dios debemos tomar para nosotros, porque eso nos va a ayudar a nosotros, puede ser una herramienta útil en las manos del Señor mientras estemos en este mundo, para poder compartir con los demás la palabra del Señor, y también con nuestra propia vida para nuestro beneficio, poner en práctica todas aquellas cosas que están registradas, que fueron para bien para las personas que la han hecho y la han aceptado. Y yo en esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está en Gálatas, capítulo 1. Si ustedes abren su Biblia o quieren anotar en un papelito los textos para después leer, en Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 5, que dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este mensaje yo puse como un título: la seguridad de permanecer en el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la buena nueva que nos trajo el Señor Jesucristo, y si nosotros permanecemos en el Evangelio, nosotros vamos por el camino correcto y vamos a tener toda la protección de Dios, porque ese camino nos lleva a la presencia misma de Dios allá en los cielos. El versículo 4, por ejemplo, dice la palabra del Señor: el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este texto relaciona la muerte de Cristo con el perdón de los pecados y la liberación del presente siglo malo que estamos viviendo. Si nosotros miramos un poquito alrededor nuestro, el mundo entero, por medio de las comunicaciones, vemos que el mundo es un mundo malo, que va del mal en peor. Y Cristo vino para esto, para librarnos de este siglo malo, para que nosotros podamos tener la capacidad y el entendimiento de poder seguir los consejos de Dios, para que nosotros podamos estar con Él allá en el cielo, disfrutando por los siglos de los siglos. El primer mensaje del Evangelio, predicado después del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo, contenía estas palabras. Decía la palabra del Señor: sed salvo de esta perversa generación. La palabra perversa es así mala, una generación depravada, eso quiere decir perversa, mala, depravada. Eso está en Hechos
2:40, si quiere anotar Hechos 2:40, y lo puede leer después con tiempo, este texto de la palabra del Señor. De acuerdo a lo que el Señor anhela y desea para nosotros y lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con sus hijos, los hijos de Dios debemos vivir para Dios y no dejarnos controlar por valores, sabiduría, opiniones, deseos corruptos y placer egoísta que prevalece en este mundo, en este sistema del mundo en el cual vivimos. Es el sistema así, la gente vive de esta manera, ¿no? Vive deseando las cosas corruptas, placeres, egoístas, y eso es lo que Dios a nosotros nos pide que nosotros, como sus hijos, no debemos hacer, no debemos practicar. Por ejemplo, en Romanos, si ustedes me acompañan, anótenlo en su Biblia, Romanos capítulo 12, de Romanos, la palabra del Señor 12:2 vamos a leer. 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que no podemos aceptar la forma de vida de este siglo del cual estamos viviendo, sino si conformarnos o transformar nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos llevar una vida verdaderamente que le agrade al Señor y nosotros podamos ser bendecidos por el Señor. También hay otro texto relacionado con este mismo tema, por ejemplo en Tito, el libro de Tito, capítulo 2 de Tito, versículo 14 y versículo 15 vamos a leer. Tito, capítulo 2, versículo 14 y 15. En el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto es lo que Pablo estaba aconsejando a Tito. Tito era un pastor joven, estaba aconsejando esto, que esto tenía que enseñar, que nuestro Señor Jesucristo nos redimió, ¿no? Pero quería que nosotros fuésemos un pueblo diferente al sistema del cual vivimos, ¿no? Purificado, un pueblo propio, celoso de las buenas obras de Dios, las cosas que Dios enseña, celoso de eso. Eso es lo que el apóstol Pablo entendía y aconsejaba a Tito como pastor que predicara estas verdades de Dios en la palabra del Señor. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar gracias al Señor que Dios dejó todo escrito, la voluntad de Él, para que nosotros podamos ser una persona distinta al sistema en el cual estamos viviendo. En el versículo 6 de Gálatas dice la palabra del Señor: estoy maravillado. La otra versión dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De acuerdo a la historia, los falsos maestros habían ido a Gálatas a tratar de persuadirlos a que se rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptara un evangelio diferente. Esto es lo que por eso Pablo estaba preocupado por la falsa enseñanza que estaban dando a los hermanos de Gálatas. Las personas que no aceptaban lo que Pablo enseñaba, para ellos estaba mal esto. Entonces la idea de ellos era persuadir a las personas que cambiaran, que no aceptaran lo que Pablo estaba enseñando. Y nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, en los últimos tiempos también estamos viendo cuántas enseñanzas falsas escuchamos por medio de las comunicaciones virtuales y un montón de cosas, aún revistas, libros, a veces totalmente contrario a lo que Dios dejó registrado en su palabra. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos dar gracias a Dios porque Dios dejó todo escrito para que nosotros no seamos confundidos, para que nosotros sigamos verdaderamente lo que Dios quiere que sus hijos sigan. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar gracias al Señor, porque la Biblia afirma claramente que no hay un solo evangelio, sino el evangelio de Cristo, ¿no? Está afirmando la Biblia, no afirma eso, afirma claramente que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Y eso lo podemos ver acá en el versículo 7 de Gálatas 1. Dice la palabra del Señor: no que haya otro, sino que algunos que os perturbaban y quieren
pervertir el Evangelio de Cristo. Así que el Evangelio de Cristo, hermano, es total completo. Esto es la realidad, esta es la verdad, es el cual que nosotros debemos esforzarnos para que nosotros podamos seguir este Evangelio, porque si seguimos el Evangelio, vamos por el camino correcto, ese camino que nos va a llevar a la vida eterna, y mientras vamos transitando ese camino, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a bendecir, y se va a cumplir todas las promesas que Dios tiene para aquellos que le obedecen a Él. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, tenemos que entender que ha llegado al hombre por revelación de Jesucristo. No vino por revelación de hombre, sino por revelación de Jesucristo mismo, el Evangelio al mundo, ¿no? Y también inspiración, lógicamente, del Espíritu Santo. El capítulo 1 de Gálatas que estamos leyendo, el versículo 12 dice así, mire, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo nos asegura, porque él tuvo una revelación, tuvo un encuentro personal con Jesús cuando iba a Damasco, que estuvo persiguiendo la iglesia cristiana. Él tuvo esa revelación, tuvo ese encuentro, tuvo un encuentro con el Señor y quedó ciego. Bueno, toda la historia cuenta por qué estaba persiguiendo la iglesia del Señor. Entonces Pablo nos asegura que el Evangelio es la revelación de Jesucristo, no manifestada por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermano, este Evangelio se define y se revela en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que nosotros no podemos confundirnos, por eso es importante que nosotros podamos leer la palabra, como estamos escuchando continuamente, como hablaba Matías el domingo. Nosotros esforzarnos, estar dispuestos a conocer la palabra de Dios para que no seamos engañados, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles y que hay muchos falsos maestros, falsos profetas que salen para engañar al pueblo de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos leer la palabra de Dios, porque este Evangelio se define y se revela en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios no debemos incluir en el Evangelio de Cristo enseñanzas, doctrinas, ni ideas procedentes de personas, iglesias o tradiciones que no se exponga o se impliquen en la palabra de Dios. Todo lo que no está en la palabra de Dios, que no está escrito, por el Espíritu Santo de Dios, no debemos aceptarlo. Por eso necesitamos leer la palabra, conocer la palabra de Dios, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y aplicar en nuestra vida y esforzarnos para vivirla, porque de esta manera nosotros vamos a poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para aquellos que verdaderamente le aman a Él. Cuando nosotros más buscamos al Señor, más le conocemos y más le amamos, porque vemos el esfuerzo, el amor que Dios tiene para sus hijos, para que nosotros podamos seguir en este camino para testificar de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz, para que nosotros podamos predicar este Evangelio con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir. Así que Dios nos dé entendimiento y sabiduría en estos últimos tiempos, que hay tantas mentiras, tanto engaño, aún en los medios de comunicación, la gente está torciendo la palabra de Dios porque no la conoce, entonces dice lo que piensa, lo que le parece bien. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, vamos por el camino correcto, y ese camino nos va a llevar a la vida eterna, a la salvación. Y ese camino es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Juan. Así que nosotros tenemos como hijos de Dios darles gracias siempre al Señor, que Él dejó todo escrito, dejó todo ya preparado para que su pueblo, sus hijos, le podamos obedecer y seguir haciendo lo que Él nos manda, y de esta manera nosotros vamos a tener éxito en nuestra vida. El versículo 11, por ejemplo, de este mismo Gálatas capítulo 1, versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él nos asegura que no es según los hombres, sino que ese Evangelio verdaderamente fue revelado por Dios. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos da enseñanza, nos dice que mezclar con el contenido original del Evangelio es pervertir el Evangelio de Dios, ¿no? Si mezclamos las cosas del mundo con el Evangelio, estamos pervirtiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos leído en el versículo 7, que dice, no que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Eso, hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos, y eso es el trabajo del enemigo de Dios, el enemigo de los hijos de Dios, que se llama Satanás y sus demonios. Ellos pervierten las cosas para que nosotros no hagamos las cosas correctas como Dios anhela que nosotros hagamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, pedir a Dios sabiduría de lo alto, pedir al Señor que nos guarde, que nos dé sabiduría para que nosotros podamos hacer las cosas que le agrade a Dios, para que nosotros podamos tener asegurado nuestra salvación y ser de bendición también para otras personas con una conducta verdaderamente que le agrada a nuestro Señor. El versículo 9 de este mismo capítulo que hemos leído, el versículo 9 dice: como anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una advertencia que el apóstol San Pablo nos da a la iglesia. Muchas veces todas las cartas de Pablo, que escribió Pablo, siempre está advirtiendo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, para que no caiga en el error, que no caiga en las mentiras del enemigo de nuestra alma. Por eso acá, como dice el texto 9, dice él, lo leo otra vez: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso es lo que Pablo está hablando, advirtiéndonos a nosotros como hijos del Señor. No sea anatema. El apóstol Pablo acá revela la actitud inspirada del Espíritu Santo de juicio e indignación hacia los que tratan de pervertir el evangelio original de Cristo. Está advirtiendo por eso, porque eso es la idea del enemigo, es pervertir el evangelio. La palabra pervertir quiere decir corromper, contaminar con el sistema, contaminar con la forma de vida del mundo en el cual vivimos, en el siglo que estamos viviendo ahora. Entonces Pablo nos advierte esto, ¿no? Que nosotros tenemos que vivir y practicar el evangelio original, el que está escrito, el que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir por el camino correcto que el Señor dejó para nosotros como hijos de Él. El versículo 7 hemos leído también, nos advierte de esta manera, nos advierte exactamente lo mismo que estoy diciendo, ¿no? No es que haya otro evangelio, ¿no? Sino que persona quiere perturbar, ¿no? Quiere pervertir el evangelio de Cristo. Y esto es que nosotros debemos tener cuidado y debemos buscar y leer y escuchar la palabra, verdaderamente la palabra escrita, la palabra revelada, ¿no? De los apóstoles y de los siervos de Dios que dejaron registrada la palabra, como los profetas. Todos son hombres de Dios que dejaron, se está escrita porque el Espíritu Santo lo ha dictado, lo ha revelado para que ellos escribiesen de esta manera. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos dar gracias al Señor. La palabra, si nosotros pervertimos el evangelio de Dios, somos anatema. Y la palabra anatema, como le dije yo, significa que la persona cae bajo la maldición de Dios, queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado en esto, ¿no? Anatema, acuérdense que la palabra anatema, que es esto, ¿no? Significa que la persona cae bajo la maldición de Dios, queda condenado a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. Así que nosotros como hijos de Dios, por eso debemos tener un conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que escucharla, poner en práctica, para que nosotros no caigamos en la condenación que Dios tiene para todos aquellos que tuercen la palabra de Dios, para aquellos que están predicando un evangelio diferente, no el evangelio de Cristo ni de los apóstoles. Que los apóstoles, debemos entender que los apóstoles convivieron con Cristo, estuvieron con Cristo del comienzo, vieron a Cristo dar su vida en la cruz. Ellos estaban en todas las cosas perfectas, y lo que está escrito por los apóstoles es una realidad. Ellos vivieron, estuvieron, son testigos fieles que estuvieron con el Señor. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado en estos últimos tiempos y procurar de nosotros llevar una vida verdaderamente que le agrade al Señor. Y para eso necesitamos nosotros poner en práctica la palabra de Dios. También la palabra del Señor nos enseña
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario, porque es para el que cree. Si nosotros creemos, hermano, va a ser diferente, no va a haber condenación para los que creen. De lo contrario, va a haber bendición, va a haber poder, va a haber fuerza para nosotros superar cualquier engaño, cualquier mentira. Por ejemplo, si ustedes quieren anotar, anótenlo en Romanos capítulo 1 de Romanos, el versículo 16 y el 17 vamos a leer. Romanos 1, 16 y 17. El 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, que entramos nosotros allí en esto. Entonces, y el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este último párrafo de por la fe vivirá, si ustedes quieren buscar después, está en Habacuc 2:4, en el Viejo Testamento, está hablando de esto. La fe es tan importante. Después tenemos que tener fe. La palabra fe que es fidelidad, ser fiel a Dios, ser fiel para este Evangelio. Entonces nosotros vamos a tener, va a ser poderoso en nuestra vida el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, como dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Poder de Dios para salvación de todos aquel que cree. Debemos creer. Si creemos, estamos firmes, creemos, obedecemos, tenemos asegurada nuestra salvación para disfrutar con los seres queridos el día que partimos de esta tierra. Si usted me acompaña, vamos a leer otro texto que está relacionado acá en Romanos capítulo 3, y el versículo 21 al 26 vamos a leer. 3, 21 al 26. Dice acá, tiene un título, este párrafo de la Biblia: la justicia es por medio de la fe. Y dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Así que, hermanos, si nosotros creemos en este Evangelio, creemos en Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros, hermanos, tenemos estas promesas del Señor, ¿no? Él nos va a justificar porque tenemos fe en Jesucristo. Porque Jesucristo, hermano, es el Evangelio. Jesucristo es el Yep que nos va a llevar un día en la presencia del Señor para estar con Él por los siglos de los siglos y en los cielos. Así que, mi querido hermano, yo le animo en el nombre de Jesús. Estamos viviendo en los últimos tiempos difíciles. Han salido muchos falsos maestros, falsos predicadores. Uno a veces cuando ve en las líneas, en los celulares, en Facebook o lo que sea, uno ve que cada predicador con cada teoría totalmente contraria a la palabra de Dios. Y eso está engañando a miles de gente, a miles de personas. Por eso nosotros, que somos hijos de Dios, llamados, escogidos por Dios, debemos esforzarnos para llevar una vida verdaderamente distinta, para que estas prédicas, estas mentiras, no haga efecto en las personas que ignoran las cosas. Pero por eso nosotros sí que tenemos a nuestro alrededor, debemos predicar el Evangelio, y necesitamos conocer la palabra de Dios para poder predicar la verdad, predicar las cosas verdaderas, las cosas justas, las cosas puras, y eso lo conocemos en la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo siempre digo que Dios es tan grande, el amor de Dios para nosotros, que dejó todo escrito. No podemos nosotros equivocarnos, porque está escrito. Lo que debemos hacer es aceptarlo y ponerlo en práctica, porque de esta manera nosotros vamos a ir por el camino correcto. Por eso yo le puse como título este mensaje: la seguridad
de permanecer en el Evangelio de Cristo. Si estamos en el Evangelio, hermano, estamos seguros. Vamos por el camino correcto y las bendiciones de Dios están a nuestro favor y vamos a llegar un día en su presencia. Por otro camino no vamos a llegar en la presencia de Dios, pero por el camino del Evangelio que trazó nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar exactamente en la presencia de Dios para disfrutar con el Señor por los siglos de los siglos. Por eso el apóstol San Pedro dice en su carta, dice, seguir las pisadas del Maestro, seguir las pisadas de Cristo. Si seguimos las pisadas de Cristo, vamos a llegar donde está Cristo y vamos a encontrar con Él y vamos a disfrutar por los siglos de los siglos. Así que, mis queridos hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús, que ustedes, hermanos, esfuércense un cachito en estos últimos tiempos de buscar de Dios, de buscar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, aceptar las enseñanzas que se predica verdaderamente en la palabra. Por eso, hermanos, no podemos aceptar cualquier cosa. Debemos, hermanos, buscar la Biblia. Tenemos la Biblia escrita hasta todo. Si alguien predica algo que no está en la Biblia, no lo acepte. Por eso, hermanos, nos volvemos anatema. Y anatema estamos condenados por el Señor, como le dije anteriormente. Que la palabra anatema significa, que la persona cae bajo maldición de Dios. Y eso, hermano, sería muy triste que nosotros tal vez mucho tiempo en el camino de Dios y después empezamos a ser anatema por la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios, agregando o sacando enseñanza de la palabra de Dios, hermano, nosotros caemos en esa maldición. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de esa condenación, ¿no?, que Dios tiene prometido para aquellos que son anatemas, para aquellos que tuercen, para aquellos que desvían los principios verdaderos de la palabra del Señor. Así que Dios, hermano, nos ayude. Aquellos que corrompen, aquellos que contaminan la palabra, ellos están condenados. Pero que nosotros, hermanos, no caigamos en ese error, porque Dios, hermano, cumple con lo que promete. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hermano, con tantos falsos maestros, falsos profetas, engañando a la gente para que la gente no encuentre el camino correcto, el camino de salvación. Pero nosotros, gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra escrita de Dios, y entonces por medio de ella nosotros podemos rechazar muchas enseñanzas falsas que se está predicando en los últimos tiempos. Así que, mis queridos hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús. Continúe, hermano, firme en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, hermano, es el camino a la vida eterna. El Evangelio, hermano, es Cristo mismo. Y si, hermano, nosotros estamos en el Evangelio, vamos a llegar un día en la presencia de Dios. Porque el Evangelio es como el arca de Noé. Es el que nos va a llevar a la presencia de Dios. Para nosotros ahora es como un jet, como un avión que nos va a llevar justo a una presencia. Pero el Evangelio, separado del Evangelio, hermano, nosotros no vamos a tener nada que nos pueda ayudar. Por eso que el Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Que nosotros, hermanos, podamos ser agradecidos a Dios porque nos dejó ese Evangelio glorioso que nos va a dar la vida eterna. Y mientras estemos en este mundo y estemos dentro del Evangelio, Dios nos promete cuidarnos, protegernos y librarnos de todo mal, de todas aquellas cosas que el enemigo quiere destruir la creación de Dios. Así que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo de Dios le dé entendimiento todos los días de su vida para que puedan llevar una vida verdaderamente, una vida que le agrade a nuestro Padre Celestial. Y esa vida la vamos a encontrar únicamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo de Dios le haga recordar todos los días estos mensajes gloriosos de la palabra de Dios que se predican para que usted pueda realmente ser persona idónea, persona realmente útil en las manos de Dios, como fue Daniel, como predicaba Matías. Pero tenemos que nosotros poner nuestra parte para que nosotros podamos ser bendecidos, como decía Matías, ¿no? Podemos ser una persona bendecida de parte del Señor. Que nosotros podamos verdaderamente desear, anhelar en nuestro corazón ser un ejemplo para las personas que nos rodean, ¿no? Un ejemplo de cómo era Daniel, ¿no? Un ejemplo de consagración a Dios, de intimidad con Dios, con disposición para querer conocer cada día más al Señor. Así que Dios le bendiga y que tenga un lindo fin de semana y que el Señor le guíe, que el Señor les guarde, les proteja de todo peligro, de todo mal que hay en este mundo actualmente. El Señor nos prometió, el Señor cumple, pero solamente nos va a cumplir y cuidar cuando estamos dentro.
del Evangelio de Jesucristo. Así que Dios le bendiga y vamos a hacer una pequeña oración para dar gracias a Dios por su palabra y para que esta palabra del Señor le pueda ser de bendición para tu vida y también pueda servirte como una guía para de aquí en más. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Quiero pedir tu bendición sobre mis hermanos que están escuchando este mensaje, que vos lo bendiga, que ellos tengan, Señor amado, la disposición de conocerte cada día más por medio de tu santa y divina palabra, y de esta manera ellos puedan vivir dentro de este evangelio y donde estar verdaderamente las verdades del cielo para tus hijos, para aquellos que vos llamaste. Por eso tu Hijo amado dio su vida en la cruz por nosotros, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje en esta tarde. Que Dios los bendiga y te fortalezca todos los días de tu vida. Amén.